Como vemos, este es el toma, como dije, de aquí vamos a coger la corriente para el toma corriente de afuera. Está con, ya vemos que tiene power porque alumbran los dos amarillos, está bien, está correcto. Entonces ahora vamos a usar otro instrumento para probar, para desconectar, para buscar el breaker en el panel. Aquí tenemos este se comunica con él. Entonces ahora nos vamos para el panel a ver cuál breaker es el que funciona con él. No apague. Sí. Aquí tenemos el panel, si vemos, casi suenan todos, pero le bajamos la intensidad para buscar específicamente cuál es, ¿ves? Que no suenen los otros. Ahora tiene que sonar en el que es. Aquí tenemos, está sonando en estos dos, bajamos un poquito más para ir exacto en cuál es y vemos que es este. Ahora, mi esposa que está grabando se va a ir para allá para cuando yo apague el breaker ustedes vean que se apaga ya. Ve para allá. Bueno amigos, ya está mi esposa en el receptacle, en el toma corriente para... Ya yo lo encontré aquí ahorita y lo voy a apagar y ustedes lo van a ver que se apaga ya. 1, 2, 3. Ya se apagó. Ahora vamos a quitar el toma corriente para luego instalar. Bueno amigos, aquí vamos a desinstalar el toma corriente. Quitamos la tapa, quitamos los tornillos de la base que sujetan la tapa. Vamos a zafar estos tornillos que sujetan el toma corriente a la caja. Aquí ustedes pueden ver que cuando halo el toma corriente se zafa un cable negro del toma corriente, que es la línea que está alimentando, que viene del panel, por eso no hay corriente. El rojo que se ve y si tiene corriente, pues yo quité un solo circuito, ahí hay dos circuitos, negro con blanco, rojo con blanco, los dos son 120. Ese tiene corriente, lo aparto. De todas formas voy a medir, acá no hay nada, la tierra, digo el vivo que sigue. Entonces. Y vamos adelante. Okay. Listo. Como pueden ver, allá adentro, ¿ves? Ya abrimos el huequito, atravesamos la pared y ahora vamos a abrir por ahí mismo, a hacer un barreno para salir porque esas paredes de bloque. Usted se cae. El tomacorriente nuevo para el televisor que va a ir aquí. Hemos comprado estos materiales. Esta es una cajita resistente al agua porque no hay caja afuera, la vamos a poner aquí. Luego pensamos quitarla y poner otra caja de este tipo adentro de la pared, pero por hoy vamos a poner esta aquí afuera. Y sobre esta pues vamos a poner este cobre que lo van a ver después. Estas cajas traen estos taponcitos para tapar el hueco que no haga falta y traen estas piececitas que es para ponerlas aquí y sujetar la caja a través de este tornillo a la pared, pero yo no la voy a usar porque se ve feito, entonces lo que voy a hacer, voy a abrirle dos huequitos a la cajita por dentro para sujetarla a la pared. Bueno, ya vamos a poner esta cajita aquí. Para ello vamos a barrenar un huequito primero para poner esta clase de tornillos que ya lo expliqué en el video número 1 y vamos a ponerle otro en el otro hueco. Ahí. Amigos, ya hemos pasado el cable desde el tomacorriente que está en la cocina hasta esta parte. Ya yo lo he instalado aquí, como pueden ver, el ground en el verde. Disculpen, la tierra en el verde.
el blanco en el blanco en el tornillo blanco o silver y el negro en el tornillo negro. En este caso el tornillo es negro, pero adentro en ese color oro. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la tierra es verde, el neutro es blanco. En este caso de receptacle el tornillo es negro, casualmente tiene un cable negro. Entonces ahora lo vamos ya, podemos instalarlo aquí, siempre con la tierra hacia abajo. Cabe señalar que se conectó un cable del tornillo de tierra del tomacorriente al tornillo de tierra de la caja para protección. Bien, como ven, ya hemos puesto ya el GFI o tomacorriente para la humedad y vamos a conectarle esta tapa aquí. Estas cajas ya vienen preparadas para poner tomacorrientes de este tamaño o del otro tipo que no son cuadraditos. Aquel no lo vamos a usar, este tampoco. Entonces lo vamos a dejar así por la parte de atrás porque ya viene preparada para este tipo de tomacorriente, que vendría quedando así. Y con esta abertura aquí, para cuando usted conecte un cable aquí y cierre, no tenga que quitarlo otra vez, abrir y estar abriendo y cerrando para ponerlo. Ya. Aquí vamos a instalar ahora en el tomacorriente, como hablamos. Sabemos que siempre un tomacorriente está en línea directa, no está a través de ningún interruptor ni nada, siempre tienen voltaje. Y debemos tener en cuenta que siempre en las casas debe ser un voltaje de 110 en algunos lugares, 120 volt aquí. No hay corriente, tengo que conectar el cable negro con la tapa amarilla en el tomacorriente. Ya empecé. Aquí puse la corriente para comprobar que aquí hay 120 volts, como lo van a ver aquí en el instrumento. Más de 120, 122, 110 es bueno también. Pero ¿cuál es el problema? Aquí tenemos dos cables instalados en esta parte del tomacorriente, en esta parte de acá. En esta parte no podemos poner más y tenemos que poner este negro que va a alimentar el tomacorriente de afuera. Acá sí podríamos poner el blanco, pero vamos a hacerlo como vamos a hacer este mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar estos dos y lo vamos a emplazar con uno de estos que nos sobró, y en vez de tener aquí tres, que no se pueden poner tres, vamos a tener uno solo. Que ya unimos estos dos que estaban aquí en el vivo del tomacorriente. Vamos a ponerle también para que tenga corriente el de afuera. Y vamos a poner este pedacito aquí también, para que al final ponerlo en el tomacorriente, para atrás otra vez. Ya. Espérate. Ponemos el wire nut de nuevo. Y ahí llegó el yerno mío haciendo bulla. Y este ahora lo ponemos solito aquí y ya terminamos con el vivo. Pero no lo voy a conectar todavía porque siempre acuérdense que conectamos en orden. Este sí cabe otro aquí, lo vamos a poner aquí. Y el neutro cabe aquí también, lo vamos a poner aquí. Bien, si escuchan algún ruidito es que la hija mía está fregando, el yerno mío está haciendo bulla por allá, los nietos también, mi esposa está grabando y el único que parece que está trabajando aquí soy yo. Mentira. Bueno, como hemos dicho, aquí limpié y uní todos los ground juntos, todos los vivos juntos y todos los neutros juntos para llevar uno solo de cada uno
al tomacorriente, el ground aquí, el vivo aquí y el neutro aquí. Ahora vamos a acomodarlo bien para poner la corriente y probar. Bueno, ya hemos puesto el tomacorriente dentro de la caja, le ponemos la base de la tapa. Esto no es la propia tapa, la propia tapa es esta que tenemos acá. Pero esta sí va fija con tornillo, la otra va puesta a presión. ¿Sí? Listo. Listo. Dale. Bueno, ya terminamos de instalar, poner la corriente a del que está en la cocina y ahora vamos a probar si hay corriente. Ustedes ven que no hay, parecería que hay algo mal, pero no, porque el problema es que estos tipos de tomacorriente cuando vienen de fábrica y usted le pone la corriente tiene que resetear el botón. Como dice el botón de aquí, tal vez no se vea, pero dice reset. Usted lo aprieta y usted vio que encendió los bombillitos. Bueno, bien, aquí vemos que está correcto, porque ya están alumbrando los dos amarillos, los dos bombillitos amarillos, y vamos a probar de todas formas si hay voltaje. Para eso utilizamos este. Están viendo que está la luz verde del tomacorriente está encendida. Vamos a probar voltaje. Encendemos aquí. Y tenemos que hay 122 volts, el mismo voltaje que hay en el tomacorriente de adentro. Aquí se ve. Bueno, hemos terminado la instalación del tomacorriente, ahora vamos a poner el bracket para el televisor. Bueno amigos, aquí estamos poniendo el bracket que va a aguantar el televisor. Es un bracket giratorio, gira para todos los lados. Ahí está un ayudante que vino, pero está un poco chiquitico. Yo trato de ver si me puede ayudar, pero el hombre se negó, no quiso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está mi yerno, mi amigo, mi hija, y bien. Aquí ya hemos finalizado el bracket, el soporte, y listo para montar el televisor. Aquí tiene el televisorcito y el tomacorriente está atrás escondidito para que no se vea muy feíto. Bye, God bless you, Dios lo bendiga.